Bueno, me toca el Evangelio de San Juan, capítulo 9, del verso 13 al 41. Pero déjenme hacer una breve reseña. El Evangelio de San Juan es un evangelio particular que permanentemente los empuja y nos lleva continuamente a creer, a que creamos en Dios. Ya en el capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. O sea, mostrando de quién es la persona del Señor Jesucristo. Después vamos a ver más adelante, por ejemplo, Él es la luz del mundo y dice, el que me sigue no andará en tiniebla, mostrando sus cartas y sus credenciales. Ahora Juan, va a decir algo, el propósito del libro, que está en el capítulo 20, verso 30 de Juan capítulo 20, verso 30, dice la palabra de Dios, dice, y hizo además muchas otras señales que en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. El otro versículo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Miren, aquí Juan dice, mira, se hicieron muchas señales, no los alcanzaría los libros en este mundo de poder poner todo lo que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra. Pero Juan toma solamente 7 señales. Hemos visto la número 1, que es en la boda de Canaán, cuando transforma el agua en vino. Hemos visto la número 2, la señal, cuando sana a un hijo de un noble y le dice, ve, tu hijo vive. La tercera señal, el paralítico de Betesda, un hombre de 38 años que llevaba ahí, y ahí comienza el primer conflicto con los fariseos. ¿Por qué? Porque lo había hecho en un día de reposo. La cuarta señal dice que le da los alimentos a 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Se calcula entre 20 y 25.000 personas. La quinta señal es cuando él camina por el agua mostrando su soberanía y que todas las cosas estaban sujetas a él. Esa era la carta credencial que mostraba, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Y la séptima señal, que ya le va a tocar otro hermano más adelante, o sea, la sexta, que vio Gabriel, que es la vista del ciego de nacimiento, donde nunca antes, en el Viejo Testamento, hasta que llegó el Señor Jesús, se había hecho un milagro de tal tamaño, de darle la vista a un ciego y un ciego de nacimiento. Y la séptima, vemos que cómo es una escalera, ¿no? Cómo va cada vez que da una señal es mayor que la otra, y la séptima es la resurrección de Lázaro. Ahora, qué paradoja, ¿no? Porque mientras que Juan nos empuja constantemente a creer en el Señor Jesucristo, los fariseos, los religiosos de la época y las personas querían totalmente lo contrario. Por eso dice Juan capítulo 12, verso 37. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Mira, quiero, con estos pasajes que vamos a leer ahora a continuación de lo que a mí me toca, podamos ver un tema. El tema es la incredulidad. Y la incredulidad tiene 3 características que la vamos a ir desarrollando a medida que vamos a ir viendo este tema. Le voy a pedir a Gustavo ahí, si tiene el micrófono, San Juan capítulo 9, del verso 13 al 34, por favor. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta.
Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos. A quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Gracias, Gustavo. Miren, para poder entrar en contexto, vamos a mencionar algo que dijo Gabriel el miércoles pasado. Sabemos que el ciego el Señor Jesús, había hecho lodo, le había puesto sobre los ojos, se habría ido a lavar al Siloé y recobró la vista. Pero ¿qué es lo que pasa? Había un problema con los vecinos, había un problema con los familiares. Ellos no podían decir abiertamente que Jesús lo había sanado. Relacionar a Jesús con el Mesías abiertamente no lo podían decir. Y les voy a decir el motivo. Se encuentra en el verso 11 del mismo capítulo 22. 9:22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso los familiares y los amigos no podían decir directamente de que Jesús había abierto los ojos. Y ellos lo habían visto y decían: este era el ciego que mendigaba frente, dice, a la sinagoga. Otros decían: se les parece. Pero ellos no lo podían decir abiertamente. Miren, esto de sacarlo de la sinagoga de un acto religioso era muy complicado en aquellas épocas, porque no era solamente un acto religioso, sino que sacarlo de la sinagoga significaba sacarlo de toda la sociedad. Si vos querías comprar, no había quien te vendiera. Si vos querías vender, no había quien te comprara. Si vos querías trabajar, nadie te daba trabajo. O sea, ¿por qué? Porque te consideraban un hombre pecador. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos hombres? Estos hombres llevan este problema, se lo llevan a los fariseos, a una comisión que se va a armar ahora, una comisión investigadora, que va a investigar este caso, el caso de un ciego de nacimiento. Y comenzamos la historia. Dice: y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista, y le dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo.
Entonces, algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Miren, lo primero que hacen los fariseos es sacar ese milagro maravilloso, un milagro extraordinario que solamente Dios podía hacer, y ponerlo en segundo plano y poner en primer plano el problema. ¿Cuál era el problema? Hacer algo en el día de reposo. Era complicado porque le ponían cargas ridículas a las personas que ni siquiera ellos llevaban. Yo les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, si vos te ponías frente al espejo, te mirabas al espejo, y si te encontraba una cana y vos querías sacártela, no lo podías hacer porque ya estabas haciendo una obra. Por ejemplo, si vos tenías una infección en la garganta y tomabas algo de vinagre, no podías hacer gárgara porque ya estabas haciendo también una obra. Por ejemplo, escupir en tierra como lo hizo el Señor y con el dedo hacer lodo, eso era labrar la tierra. Entonces tampoco se podía hacer. Ustedes fíjense en qué delirio de estas personas. Por eso, las características de la incredulidad, la número 1, es tener un corazón de piedra. Ya Ezequiel 36:26 lo dice. Dice: os pondré un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de vosotros, pero dice: quitaré de vuestra carne un corazón de piedra. Un corazón que no ama a Dios, un corazón que más que vos le mostréis las señales de Dios, no va a creer, porque ya lo dispuso acá en su corazón. Pero dentro de esta comisión investigadora, habían personas que no pensaban lo mismo. Por eso dice que hay disensiones entre ellos. Y dice otro, el mismo verso 16, otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Cómo puede hacer? Ellos abiertamente tampoco lo podían hacer por miedo a ser expulsados, pero metieron la duda a estos fariseos. O sea, se les empezaba a complicar el problema. Ellos querían sacárselo de una sola vez el problema. Este plan ya les había resultado a ellos, de traer al ciego y que el mismo ciego dijera que Jesús lo había mandado y que estaba haciendo mal. ¿Saben cuándo? Con el paralítico de Betesda. Cuando los fariseos y él va pasando por al lado, le dicen: no es lícito en el día de reposo llevar tu lecho. El hombre aquel me dijo que yo lo llevara. O sea, le tiraron el problema ¿a quién? A Jesús. Ahora, en cambio, este hombre va a ser una respuesta totalmente a la que ellos no esperaban. Fíjense, verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que abrió los ojos? Y él dijo: es profeta. No se lo esperaban. Guau, digo yo, cómo Dios ya estaba trabajando en el corazón de este hombre. No solo que ya había abierto los ojos físicos, sino que también estaba abriendo los ojos espirituales. Se dice que mientras que este hombre iba abriendo los ojos espirituales, los ojos de los fariseos se iban cegando cada vez más. Porque eso es lo que hace un corazón de piedra. Se niega a creer algo que es real, algo que es inminente y no podés. Mira, son tantas las pruebas abrumadoras que no tenés cómo refutarla. No tenés cómo refutarla. Ahora, a mí me encanta porque dice el verso 18, pero los judíos, dice, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Miren, estaban tan enceguecidos en sí mismos que ellos, mirando al ciego, le dijeron: no, vos no tenés que haber nacido ciego de nacimiento. O sos un falsante. Hay alguien que se parece a vos y vos te estás haciendo pasar por ese. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar a tus padres. Porque tenemos que desmascarar esta situación y queremos ver cuál es la verdad acá. Dice, y le preguntaron diciendo a los padres, el verso 19, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego?
¿Cómo pues ve ahora? 3 preguntas le hicieron. ¿Es este tu hijo? ¿Es este que nació ciego? Ahora dinos, ¿cómo es que ve? Miren, los padres de las 3 preguntas responden 2. Dice, sí, es nuestro hijo, lo reconocemos, no es ningún impostor. También sabemos que nació ciego, porque es nuestro hijo. Ahora, ¿quién le dio la vista? No sabemos. Ahí mintieron los padres. Yo digo, qué papá tan bellos, ¿no? Dice, los padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco sabemos. Edad tiene, pregúntale a él y hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron a su padre, edad tiene, preguntarle a él. Mire, vamos a defender un poquito a los padres. ¿Por qué responden los padres de esta forma? Como hemos leído, los padres tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Y no solamente era un acto religioso, sino también de la sociedad. Iban a quedar aislados totalmente, fuera del sistema. Entonces pensaron ellos y dijeron, bueno, la verdad que nuestro hijo no pertenece a la sinagoga. Ahora, ¿por qué digo yo que no pertenece a la sinagoga? ¿Por qué tengo la seguridad de que este hombre no pertenece a la sinagoga? Como dijo Gabriel el miércoles pasado, cuando nos leyó en Juan, capítulo 1 en adelante, donde dice los discípulos cuando se encuentran con el maestro y le preguntan, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea que ya lo consideraban pecador. Por cuanto había nacido ciego de nacimiento, estaba relacionado directamente con que era una persona pecadora. Por lo tanto, no pertenecía a la sinagoga. Estaba aislado de la sociedad. Por eso es que venía y pedía limosna frente a la sinagoga. Y dice, ¿y edad tiene? Pregúntenle a él. Miren, la edad para un judío era los 12 años. A partir de los 12 años ya podía responder el chico. La Biblia no nos dice, la palabra de Dios, cuánto años tiene o tenía esta persona, pero sabemos que más de 13 años seguramente tiene que haber tenido. Dice, verso 24, entonces volvieron a llamar al hombre. Y aquí viene la segunda característica de la incredulidad. Es obstinada. Se empecina tanto en no creer porque ya lo dispuso en su corazón. Él no va a creer por más que tenga las pruebas. No va a creer. Por eso la palabra de Dios nos dice que el evangelio para los que se pierden es locura y para los que se salvan es poder de Dios. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre, tan obstinado, dice, el que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, en otras palabras, ¿saben lo que le estaban diciendo? Mira, hagámosla corta, mira. Quedemos bien todos acá. Vos da gloria, recibiste la vista, date tranquilo a tu casa, decí, glorificá a Dios, que Él te sanó, pero no digas que fue Jesús. No relacioné con el Mesías. Vos no digas que fue Jesús. Quedamos bien nosotros y también quedás vos. Ahora, a mí me encanta, ¿saber por qué? Porque ahora toma la rienda el mendigo. Y esto es una lección para vos y para mí, mi hermano. Escuchá. Verso 25. Entonces él le respondió y le dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo habiendo siendo ciego, ahora veo. ¡Qué bárbaro! ¡Cómo me encanta! Dice, yo no sé si este hombre es pecador o no.
Yo lo que único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Yo no sé cómo pasó, pero mi vida cambió totalmente. Ahora el hombre está dando testimonio de sí mismo. No tiene miedo ante el concilio, no tiene miedo ante el Sanedrín, no tiene miedo ante los fariseos. Y a veces nosotros tenemos miedo delante de las personas dar nuestro testimonio, de decirle a las personas, miren, no sé cómo hizo el Señor, pero yo sé que antes era ciego y ahora veo. Ahora mi vida fue transformada, ahora mi vida fue cambiada, ahora soy otra persona. Pero sigue tomando las riendas este hombre. Dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Mire, si eran testarudos, ¿cómo te abrió los ojos? Y él respondió, y me gusta esta respuesta porque acá usa un poquito de sarcasmo. Le dice, y él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Wow, me encantó esto. Me emocionó porque ahora lo está desafiando él a los fariseos. ¿Por qué preguntan? Si ya se los dije, 1 y 1000 veces le estoy diciendo. ¿Qué acaso quieren ser ustedes los discípulos también de él? Usó un poquito el sarcasmo, pero a mí me encanta porque tiene el control él ahora. Fíjense, dice, y le injuriaban y le dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Falso, mentira. Eso es mentira que eran discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. ¿Saben por qué falso? Porque si ellos habrían escuchado a Moisés y habrían sido discípulos de Moisés, habrían estado atentos a la llegada del Mesías y no lo habrían crucificado. Ya lo dijo Moisés en Deuteronomio y en Hechos capítulo 3, verso 22 en adelante, que iban a venir los profetas y luego iba Dios a levantar a su hijo. Respondió el hombre, verso 30, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Esto es lo maravilloso. Los teólogos más grandes, los científicos, los estudiosos más grandes, no saben, pero yo sé que a mí me abrió los ojos. ¿Vos sabés lo que es decirle esto a un fariseo que se sabía la Torá de memoria, que se sabía la ley de memoria? El Señor Jesús se los dijo a la gente que estaba ahí delante de los fariseos y le digo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. ¿Por qué? Porque lo que dicen es lo que estaba en la palabra de Dios, porque ellos cumplían la ley. Pero no hacían nada, le ponían carga a la gente. Y esto es lo maravilloso, que ustedes no saben, pero a mí me abrió los ojos. Esto es un nuevo corazón, una nueva persona. Dios está transformando el corazón de este hombre. Ya no es el ciego este de nacimiento que estaba mendigando enfrente de la sinagoga. Ahora era un hombre con un corazón nuevo, un hombre transformado, un hombre que a pesar de que no conocía nada de las Escrituras, ya era un hijo de Dios. Porque esto es lo maravilloso, que aunque ustedes no sepan nada, a mí me abrió los ojos. Y sabemos, dice verso 31, y sabemos que Dios nos oye, no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Miren, muchas veces, y en la palabra de Dios nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre. ¿Qué es lo que quiero decirte, mi hermano y mi hermana, mi amigo? No por venir a la casa de Dios somos salvos. No por leer la palabra de Dios y adquirir solamente conocimiento soy salvo. No por hacer obras soy salvo. Porque muchas veces yo creí eso. Y creí venir por muchos años aquí a la casa de Dios. Y sin embargo no tenía a Cristo en mi corazón. Sino el hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios sabemos que es buena, perfecta y agradable. Dice el verso 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que naciese de ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Acuérdense de Nicodemo, maestro bueno. ¿Por qué me llamas bueno si no hay ninguno? Es que nadie puede hacer las obras que tú haces si no proviene de Dios. Nicodemo era un hombre que sabía las leyes y pudo reconocer a Jesús de que provenía de Dios. Nadie puede hacer otras señales, nadie puede cambiar un corazón. Nosotros podemos esforzarnos en querer hacer las cosas bien, pero sabemos que con el tiempo nos desgastamos y con el tiempo abandonamos. Pero cuando esto proviene de Dios, le entregamos la vida a Cristo. Le entregamos la vida a Cristo. Respondieron y le dijeron, y la tercera parte que tiene la incredulidad. Dije la primera, que era un corazón de piedra. La segunda, obstinación. Y la tercera, violencia. Dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseña a nosotros, y le expulsaron. Esa es la violencia. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿has sentido violencia? ¿Has sentido burla? ¿Injurias? Porque si no lo has sentido, quiere decir que no estás yendo por buen camino. Los hijos de Dios, cuando estamos en las familias, a veces somos rechazados por ello. Y gloria a Dios cuando somos rechazados por causa de su nombre, dice. Gloria a Dios por eso. Ahora, si yo me siento cómodo en medio de mi familia, sin predicarle a Cristo, sin hablarle qué es lo que ha hecho en mi vida, pero no tanto hablar, mis hermanos, no tanto hablar, sino que seamos cartas abiertas, como nos dice el apóstol Pablo. Que los demás digan, yo quiero ser como fulano, que quiero ser como mengano. Es distinto. Algo tiene diferente. Yo quiero ser como él. Este fue un cambio rotundo. Un hombre ciego de nacimiento que pedía limosna frente a una sinagoga y ahora lo vemos acá dando testimonio y enfrentándose a los fariseos. Fíjense en qué cambio rotundo, de un lado hacia el otro. Y todavía se maravilla porque todavía él tenía mucho más conocimiento que los fariseos. Pura sabiduría, pero no tenían a Cristo en su corazón. Verso 35 al 41, voy a leer. Dice, y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues el que has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueres ciego, no tendrían pecado, mas ahora, ¿por qué decís vemos? Vuestro pecado permanece. Aquí él
se encuentra con Jesús, creyó en el Señor Jesucristo y dice que le adoró. Mi amigo, yo no puedo conocer el corazón de todos los que estamos aquí. Si hay una persona que todavía no tiene a Cristo en su corazón, hoy a través de la palabra lo puede estar viendo. Y puede creer en Jesucristo, pedirle perdón por todos sus pecados, aceptarlo como su Salvador y adorarlo. Pero también me deja una enseñanza, porque los fariseos dicen que para los que ven y no vean, dice, y Jesús les respondió, si fuesen ciegos no tendríais pecado, mas ahora, ¿por qué decís que vemos? Vuestro pecado permanece. Y eso es la ley. Mi querido hermano, la ley vino para eso. La ley nunca fue abrogada la ley. La ley es para que nosotros, no para que la cumplamos, porque no hay un ser sobre la faz de la tierra que pueda cumplir la ley. Pero la ley es la que nos hace evidente de que somos pecadores. Que le hemos fallado a Dios una y otra y otra y otra vez, y me cansaría de decir esa palabra, y le vamos a seguir fallando a Dios. Pero Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Por eso yo te aliento, mi querido hermano, a que podamos enfrentar aquellos obstáculos con amor, con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestro carácter. Vivir a Jesús. Y vivir a Jesús no es aislarnos de las personas, sino estar entre medio de las personas, pero no contaminarnos con las personas. Ser la luz de este mundo, un mundo de tiniebla, pero también ser la sal. Alguien que da sabor, pero no se corrompe con las personas. Eso es lo importante. Pero no hacerme el solitario, no estar encerrado en cuatro paredes, sino salir y gritar a los cuatro vientos. Ahora veo, Jesús me abrió los ojos. Y también quiero que lo abras vos y que lo abra el mundo y pueda creer en aquel que vino a darle vista a los ciegos. Ya Isaías lo había profetizado, que iba a venir el Mesías y que los ciegos se iban a ver. ¿Tú estás mirando a Dios? ¿Lo estás contemplando? ¿Estás contemplando su gloria? ¿Lo que ha hecho en tu vida o lo que hará en tu vida? Mira, y con esto termino. Lo más importante está acá, su palabra. Es la roca. Es lo que oímos de Él a través de su palabra. Y yo te desafío, mi querido hermano, te desafío a que tengamos un tiempo, pero un tiempo de lectura, porque a veces no nos hacemos ese tiempo. Que nos hagamos un tiempo y podamos hacer la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.